días. Es un gusto saludar a mi director Miguel Andrés ahí en el Máster Central. Y nosotros saludamos afectuosamente también a todos nuestros telespectadores que siguen estas conversaciones que sostenemos con selectos invitados en este pensamiento propio, en las repeticiones también que tiene este programa. Muchas gracias. Estamos en vivo y a partir de este instante, sin pauta previa, nos vamos a encontrar con director Patricio Lynch, con Juan Antonio Señor, con Ariel Llévenes, que está pronto ya a ¿Cómo se incorporarse, llama y con Armanda? Tomás Jocelyn Pregúntale Hall, desde mi justamente teléfono. para iniciar esta conversación con Si nuestros no, la invitados. llamáis de aquí. Ojo con tu micrófono, Juan Antonio. Estamos en vivo, ya comenzamos. Y Bueno, dale, pues. nosotros queremos saludar justamente a Automotriz Pochar, que está en las Hortensias 3604 Villa San Martín, en Talcahuano. Lleve su automóvil Pero con hambre no vamos a confianza. hacer. Automotriz Pochar lo espera. Ofrece garantía, están comprometidos con el cliente y además un servicio especial de inyección diésel con escáner también para su vehículo. Haga siempre mantenciones, es lo que recomienda Automotriz Pochar. Con PAPS, la calefacción de su hogar es simple y segura. Equipos fáciles de usar con control de temperatura, bajo consumo, con modelos básicos y de alta solución, por supuesto más avanzada, generan confianza, generan eficiencia y No, dice que comodidad. En porque un solo lugar solamente para están verificar la los fecha. calefactores Mm. PAPS. Les Lo cuento, agradezco. Sí, están lo tengo. justamente en Voy a decir calle que lo busquen sí, igual. Sí. Ongolmo 23 en Concepción. Ahí está justamente la casa matriz nueva de justamente los calefactores PAPS. Además, toda la información www.paps.cl. Le cuento que si usted requiere un examen para su corazón, un electrocardiograma, un Holter, un ecocardiograma, tenemos en Concepción el privilegio de contar con Cardiogres. Cardiogres llegó con equipos de última generación, lo más avanzado. Y al ser de última generación, permiten también entrega en pocos minutos. Detalle súper importante. Bueno, y si usted es FONASA nivel 1, le cuento además que hay precio especial. Por ejemplo, un electrocardiograma vale tan solo 3.740 pesos. Un test de esfuerzo, si usted es FONASA nivel 1, 15.150. Esto es en Cardiogres. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Además, físicamente están, para que vaya a hacer consultas, en calle San Martín, 1459 en Concepción. Y si el tema se complica en su materia de enfermedad digestiva, lo esperan los doctores Franco Innocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch. La experiencia es lo que sobre todo ellos destacan, porque sumada a la experiencia de los tres, son 101 años que se ponen a su disposición, a su análisis, para justamente encontrar la solución a ese problema de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Con un fuerte abrazo, saludo a Patricio Lynch Gaete. Bienvenido, Patricio, un gusto tenerte. Bienvenido a esta conversación. Insisto, como todos los miércoles, qué manera de haber temas sobre la mesa. Bienvenido, Patricio. No, gracias a ti, Richard, y a los panelistas que están en el programa y a la gente que nos ve en el programa. Muchas gracias a ellos. Y también me gustaría agradecerte a ti porque este programa, Pensamiento Propio, ahora está en YouTube. He tenido la oportunidad de verlo ahí particularmente y se ve bien Canal 8, se ve bien la octava región. Oye, que estemos en YouTube, que lo puede ver todo el mundo en realidad. Así que es muy interesante y gracias por eso, Richard. No, un gusto y muchas gracias por tu tiempo también, estimado Patricio. Déjame saludar a Tomás Jocelyn Hall y luego voy a un saludo protocolar con Ariel y con Juan Antonio. Tomás, gracias por tu tiempo también, lo necesitamos. Hay mucho tema político que analizar, que mirar con espíritu positivo, con espíritu crítico también, porque derechamente las cosas no se han hecho bien. Tomás, bienvenido, un abrazo. Entonces, un saludo y vamos a los temas, como ustedes quieran. Pero Entonces, encantado. cariño a todos. Encantado, un gusto. ¿Cómo estás tú, Juan Antonio? Bienvenido. Sé que hay buenas noticias. Yo no sé si entiendo que son buenas de esta proyección del PIB. El Banco Central recién, ¿cierto? Aplica esta baja de proyección del PIB y para este año, para este año. Un tema que vamos a analizarlo enseguida, pero vamos a un saludo cortito. Bienvenido, Juan Antonio.
hay que activar el micrófono. Activar el micrófono. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí, Ya señor. saludarlos a todos, saludar a los televidentes, ya, y no vamos en saludos, démosle nomás. Ya, Pero démosle nomás. encantado, oye. No, Démosle muy nomás. bien, no, déjame saludar a Ariel Llévenes también, que está ahí en el backstage, todo listo, todo dispuesto, Ariel. Muchas gracias por su tiempo. Aprovechemos el Y tiempo. en beneficio de los minutos, comencemos con usted, pues entremos en materia en esto que es justamente el piso ahora es de 1%. El Banco Central aplica ahora, ¿cierto?, una baja de proyección del PIB para este año, pero entra el 3% en sus cálculos para el mediano plazo. Uf, qué tema este. Bienvenido Ariel Llévenes. Entremos en materia. Hola, don Richard, un saludo cariñoso para todos, un abrazo. Mire, sí, en realidad ya lo decíamos hace algunos meses atrás que las proyecciones todavía parecían ser un tanto optimistas, ¿ya?, para nuestro país, y así es como constantemente o nos vamos encontrando ya desde hace muchos años, donde las distintas instituciones siempre van ajustando a la baja sus cifras y sus proyecciones de crecimiento, ¿no? Ahora esto tiene mucha relación con los niveles de incertidumbre que se han ido constatando en la economía mundial, por una parte, durante los últimos años, y también con todos los vaivenes de inestabilidad que no vienen precisamente de elementos económicos, pero que por cierto repercuten en ello y que tiene que ver con toda la geopolítica mundial, ¿ya? Por lo tanto, lo que siempre venimos repitiendo ya desde hace bastante tiempo, lo aconsejable en estos tiempos, cautela y bastante prudencia, tanto respecto de las proyecciones que se hacen, ya sea en cuanto a el optimismo que uno pueda pensar, como también en ir estando preparado para una gran cantidad de eventos diversos o de aristas diversas que nos pueden afectar en lo económico, porque tenemos un mundo también mucho más interrelacionado, ¿no? Entonces, eso yo diría que es lo fundamental en estos tiempos, bastante prudencia respecto de las proyecciones y entender que la complejidad de los eventos hace bastante difícil realizar estas proyecciones de una manera bastante certera, ya tanto en el mediano plazo como con mayor razón hacia el largo plazo. Oye, yo me quiero quedar con esa expresión suya, Ariel, prudencia. Prudencia cuando la Comisión de Economía, por ejemplo, está despachando el proyecto que autoriza mayor endeudamiento, nótese, mayor endeudamiento, y justamente hoy se va a votar en sala este tema. Tomás, desde el punto de vista político, ¿cómo lo observas tú? ¿Cómo se ve este escenario? Porque un tema es la seguridad que sigue dando bote. El equipo propiamente tal sigue con algunas dificultades. ¿Y cuál es la sensación, la mirada política, estimado Tomás? O sea, seamos sinceros, y esto tiene mucho que ver con la nueva cabeza del Fed en Estados Unidos, actualmente lo que está haciendo. Las tasas no van a bajar. El tema de la inflación va a seguir siendo un problema. Paralelamente vamos a tener problemas de que el estrecho de Hormuz, por mucho que haya un acuerdo entre Estados Unidos y Irán, no se va a abrir realmente del modo que requeriría para disipar el problema en los mercados mundiales. En cuarto lugar, efectivamente te vas a encontrar con que tú vas a tener precios del petróleo que van a seguir siendo altos. Chile va a seguir eventualmente estancado, en donde este gobierno va a tener que sincerar que ya sinceró que no va a cumplir sus metas de consolidación fiscal, pero además las metas de crecimiento tampoco se van a estar cumpliendo. Y es dable suponer que también, por mucho que esté dando mucho ruido en materia de inversión o en proyectos, pero la verdad de las cosas es que las cifras netas no van a cambiar sustantivamente. El país está estancado. Y la pregunta entonces es cómo uno cambia esa expectativa y de alguna manera llega y motiva al país, porque la solución es política. Yo no quiero decir que esto no es económico, porque el ciclo mundial no nos va a estar ayudando.
Entonces, en el tema ¿Qué interno, quieres? es, Me llevo la es otra. Ya. cómo tú cambias las expectativas locales, por así decirlo, de modo poner al país en marcha y en producción. Y este gobierno tiene esa enorme dificultad. Tú tienes hoy día el ministro de Hacienda que en el fondo está chapuceando en un proyecto tributario en el Congreso actualmente que hoy día lo obliga a tener que llegar y desplazar su negociación de Parisi a un trío. El trío es Marcel, Velasco, Briones. Es el trío, para que entendamos el trío exacto actualmente. Y paralelamente te encuentras con que eso tiene una cantidad de derivadas de mediano a largo plazo, que significa sincerar, significa al mismo tiempo cambiar efectivamente el manejo. Y el gobierno entonces empieza a llegar y poner pie, ya te empieza a perderle fe a Quirós y empieza a llegar y desplazarse a seguridad. Y empiezas a desplazarse a Rau, por así decirlo. Y te empiezas a encontrar con nuevas denuncias. Entonces ahora la discusión sobre el contrabando de niños haitianos, el tema migratorio nuevamente. Nos empezamos a encontrar de nuevo con Ángel Valencia que aparece en escena actualmente, para llegar y decir que él hizo todo y ahora va a hacer más. Ese es el alegato de Valencia, que a mí me produce risa actualmente lo que yo escucho. ¿Ah? Él hizo todo entonces y ahora va a hacer más. Entonces, yo lo que te quiero llegar y decir cuando yo veo esta, y además una plaza interna peleando el nombramiento, afecta a amigos míos actualmente para estos efectos. Entonces tú te encontrás con peleas para estos efectos que demuestran que aquí los mismos quieren volver atrás. Yo tengo que estar peleando. Ayer estuve en un programa con Gonzalo Feito, con Javier Pinea. No estaba en el programa, pero Marcelo Daza, Néstor Aburto, empieza a aparecer eventualmente también Nicolás Sepúlveda. Y una grilla intrigante de la plaza que está peleando eventualmente con Hermosilla, Donoso, Saliasnik, Correa, y una cantidad de jueces, por así decirlo. Entonces, Chile, como lo es siempre, y como lo ha sido hace rato, porque nadie aprende nada aquí. Entonces, tú lo que tienes es una olla de presión, jugando al desgaste, fracaso ajeno, país estancado, con problemas en el manejo de expectativas. Eso es un problema. Y yo lo que quiero llegar y decir que cuando tú tienes eso, o los actores cambian sus lógicas, o explican por qué motivos siguen empecinados en lo que les ha producido un fracaso. Y yo te voy a decir por qué siguen empecinados, porque creen que esto les va a beneficiar. Con eso termino, voy a terminar lo siguiente, escúchame. En las últimas primarias demócratas, en ciudades importantes, Los Ángeles, Washington, estoy hablando primaria ¿cómo se llama?, de alcaldes, te estás encontrando que están ganando populistas de izquierda. Lo mismo que Mamani en Nueva York. Aquí hay una especie de ola de aprovechar este estancamiento en los gringos y también en Europa para que volvamos a lo mismo atrás. El mismo momento que en España Sánchez está efectivamente por las cuerdas por el tema Zapatero. Y al mismo tiempo que Starmer actualmente en Inglaterra está por las cuerdas porque en realidad no es lo que efectivamente vendió. Entendamos que ese es el ciclo que nos tocó. Y como nos tocó, tú necesitas en el plano interno llegar y cambiar disposición y no tenés liderazgo político suficiente para hacerlo. Y si es que los tipos te lo plantean así, aparecen los mismos vestales. Ayer Atria con Jaime Baza propusieron llevar al proyecto de mega reforma ¿cómo se llama?, al Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que llevarlo por la invariabilidad, pero no con Baza, ni con Atria, ni con esos dos cínicos, por así decirlo. ¿Te fijas el problema? Esto es como un ping-pong, ese es el problema. Fíjate que te escucho atentamente y me sorprende porque tuve la oportunidad de ver a Vitar en Tolerancia Cero y a Ñoñán también muy duros, pero muy duros también con las críticas hacia la izquierda en nuestro país, diciendo efectivamente que se han dormido, que no tienen todo un desastre interno y lo proyectan incluso a América. Perdón que te haga un poco... Pero es interesante tomarlo, lo que tú señalas desde Europa para lo que está pasando en América Latina. Es tremendamente interesante. Lo que quiero llegar y decirte en buenas cuentas que acá en Chile todo el mundo es muy oportunista en los ciclos políticos. Y cambian discursos, lo que dijeron ayer lo olvidan, lo cambian, les importa un bleo. Es una olla a presión. Todo es metro cuadrado, corto plazo. Nadie está tratando de llegar y preguntarse qué requiere. Y además los diagnósticos están todos equivocados. No es permisología. No es crecimiento, es capitalizar al país y al mismo tiempo llegar y darse cuenta que tú necesitas cambiar tus paradigmas o tus arquetipos ambientales, económicos, y necesitas otro tipo de enfoque. Y además te empiezas a encontrar con que los gallos que deberían ayudarte eventualmente para llegar y cambiar disposiciones, que son los líderes morales, los religiosos, los curas, están dedicados a la política. Entonces tú comprenderás que tenemos un problema. Sí, claro. Patricio, este es el ambiente raído, diría alguien, rancio, dirían otros. En fin, te escucho, Patricio.
Bueno, no sé qué decir, pero a mí me gusta, tal vez por mi formación científica, me gusta ir por orden, paso a paso, por desglosar o desgranar los problemas. Aquí tenemos un problema de que el país tiene que pagar deudas este año que corresponden al gobierno anterior, deudas que no se pagaron y que por lo tanto hay que hacer la plata para eso. Y por eso es que se pide al Congreso ampliar la capacidad de endeudamiento. Tenemos que hacerlo porque hay que pagar esas deudas. Y por eso es que el ministro manda ese proyecto de ley que se discute hoy día en el Congreso. Y seguramente se va a aprobar porque está la responsabilidad del país de por medio. Y tenemos que cumplir. Ese es un primer punto. ¿Eh? Segundo punto, la acusación constitucional contra el ministro Grau. A mí en lo personal, en lo íntimo, me parece que esa acusación de la derechita irresponsable populista del Partido Nacional Libertario apoyado por los republicanos, Partido Republicano que ni consultó al gobierno, hacen esta acusación constitucional que lo único que hace es desordenar al propio gobierno y al país, porque el país hoy día está discutiendo este tema cuando, como muy bien lo dice Tomás Jocelyn Hall, hay otro problema más importante que es la estabilidad del país, que es darle seguridad económica, seguridad desde el punto de vista también de la delincuencia. Entonces, esos son problemas fundamentales. Por eso me gusta ir paso a paso. Yo creo, y te lo digo sinceramente, que después del nombramiento de Arrau, el gobierno retomó la agenda, pero perdimos los 2 meses anteriores, los perdimos, el gobierno se perdió. Afortunadamente se recuperó la agenda y nadie se acuerda de la señorita o señora Sedini y tampoco de la señora Steiner. Nadie se acuerda y hoy día ve que el ministro Arrau ha tomado la batuta y está dirigiendo esta orquesta y el país la gente lo ve, el país va en la dirección correcta, que eso es lo importante. ¿Va en la dirección correcta en seguridad? Sí. ¿Va en la dirección económica desde el punto de vista de este cambio de paradigma de rebajar impuestos a los sectores productivos? Rebajando impuestos de acuerdo con las posibilidades económicas del país. ¿Va en la dirección correcta? Yo me atrevo a decir que sí. En línea gruesa el país está retomando la dirección que necesita. Te dejo aquí, Richard, creo que está No, inquieto. no, no, perfecto. Que quiero ir con Juan Antonio también porque tengo un dato que está llegando y se está conociendo respecto a un ranking que hace típico el Banco Central, el Banco Mundial, perdón, corrijo, respecto al crecimiento de los países para este año 2026. Fíjate que decrece Bolivia, para hacerlo breve, ¿no? Bolivia decrece menos 3,2. Uruguay crece 1,3. Chile, hay una proyección del Banco Mundial 2,4 para este año 2026. Y nótese, Argentina, hay una estimación del Banco Mundial de crecer 3,6%. Te lo consulto a propósito de este clima político que tenemos que describe Tomás, lo que señala Patricio. Juan Antonio Señor, vamos a los números. ¿Qué te puedo decir? 2,4%. La verdad es que yo quisiera retomar algo de lo que estaba diciendo Patricia. Yo creo que lo que ha pasado en este país, yo no lo había visto nunca y tengo hartos años, ¿ya? Hartos gobiernos, digamos, hartos gobiernos. Y en mi humilde opinión, ¿ya? El ministro Grau, que en el fondo es el último responsable de la situación, debería irse preso. Ni siquiera acusación constitucional. Porque él maquilló balances. ¿Ya? Él omitió deuda. ¿Ya? Interno le podría, si fuera un privado le aplicaría el 97 del Código Tributario, no me acuerdo el número, ¿ya? Porque omitió facturas. Pidió que se omitieran facturas. Cuando tú entregas mercadería en un lugar, tienes que hacer la guía de despacho y tienes que facturarla en el mes. Y lo que él pidió es que eso sea infracción tributaria. Hizo cometer infracción tributaria a esas empresas. ¿Ya? Entonces,
partamos por ahí. Yo no había visto nunca que se traspasaran las cosas, falencia, con tanta cosa falsa, ¿ya? Con balances maquillados, pero que uno los descubre después que se asume. Entonces yo lamento lo que le ha pasado al presidente Kast, ¿ya? Porque va a tener que cambiar muchas cosas de sus planes económicos, porque él parte de otra situación, no la situación que todos creíamos que era la correcta. Parte con mucho más deuda de la que había. Y eso tiene consecuencias. Entonces, es posible que las proyecciones no vayan a ser, y el gobierno, el ministro las ha estado sincerando, que a lo mejor no se va a poder, y lo más seguro es que no se va a poder, porque es una proyección. Y fíjate que lo que quiero decir, en las proyecciones uno se puede equivocar. Sobre todo en economía se puede equivocar. Ahora, cuando ya te empiezas a equivocar en forma permanente y te das cuenta que hay un objetivo, ahí la cosa cambia. Y eso es lo que ha pasado con las proyecciones de Marcel y Grau, ¿ya? Entonces, yo creo que el sincerar las cifras es lo que corresponde. Es sincerar que a lo mejor no se logra el 4% el último año, que se va a llegar solamente al 3,5. Es porque vamos a partir de otra situación, no de la que todos creíamos que era. De que las cifras que nosotros creíamos que en este país, las cifras de la DIPRES, eran las cifras reales, ¿ya? No eran las reales, ¿ya? Por eso que es tan grave, ¿ya? Eso es muy grave. Y le digo más, lo mejor que se ha hecho es sincerarlas, ¿ya? Porque sí, los organismos internacionales saben lo que es realmente y van a reconocer el sinceramiento de las cifras, ¿ya? Y hacer las correcciones que se requiere. No podemos seguir tapando cosas. Lo otro es que es muy posible, si no se va a llegar al 4%, tampoco se va a poder llegar al equilibrio que se había pensado llegar, equilibrio fiscal, ¿ya? Al final del periodo. Ya están pensando en un menos 1,5. ¿Ya? Esa es la realidad. Es mejor que el menos 3,7 que tenemos. El 1,5 negativo no es ningún ideal. Si se acercara al menos 1,0, menos 1,0, sería mejor, porque era lo que se había planteado últimamente, que sería razonable quedar con el menos 1,0. ¿Ya? Pero estaríamos cerca. Es un camino, es una vía. Esto va a costar arreglarlo. El daño es grande. El daño, yo insisto, partió el 2011. En la generación, no sé cómo llamarla, no quiero ser peyorativo, pero aquí hay una generación que es responsable. Y lo peor de todo, perdona un segundito, es que yo no veo que estén cooperando. Primero, yo lo dije en otro programa, no han hecho un mea culpa de la embarrada que se mandaron. Y cuando no haces un mea culpa, no cooperas. Estás tratando todavía de tapar el sol con un dedo. Y le tiran palitos a todo lo que se presenta. Y ahí es donde estamos mal. La izquierda no está cooperando y va a ser más difícil avanzar. ¿Cuál es tu percepción de esto que denuncia y por supuesto comenta en este pensamiento propio Juan Antonio Señor en atención a estas responsabilidades, le llamaría yo administrativas, ciudadanas también, de compromiso de esas personas que tienen la responsabilidad de administrar el Estado y en el momento en que se descubren, ¿cierto? Incluso se oponen a auditorías también. Y esto ocurre en muchas instituciones además, pero esto debiera... yo, fíjate que no he sabido, Tomás, y voy contigo inmediatamente, los resultados de esas auditorías que encargó el gobierno al llegar. Primero se dijo que iba a ser internacional, después no, como no hay plata, que se iba a hacer una revisión nomás. ¿Y se ha sabido algo de eso? Te lo pregunto, Tomás, también, a modo de copucha, quizás. Tú me vas a encontrar siempre como muy reactivo a... O sea, yo sé lo que es cobrar factura en política.
y sé cómo se hace, pero se tiene que hacer para algo. Es lo mismo que usar el uso de la fuerza. La fuerza tiene que ser para algo, no puede ser indiscriminada, no puede ser por pasiones, no puede ser... O sea, tú puedes encontrarte con personas que son hawks, son warmongers, son tipos que quieren llegar y pelear, pero tienen que tener una lógica, ¿ya? Bueno, lo mismo aquí el cobro facturas políticas. Yo no creo que el cobro de una factura política grave, por mucho que eventualmente nadie va a quebrarse las venas por grado eventualmente y su desempeño, en realidad es fiel reflejo eventualmente de un problema del ciclo anterior, ¿ya? Mi problema no es grave y cómo tú endosas culpa. Mi problema es que Boric va al lanzamiento del libro Marcel y tiene una discusión no tiene una discusión, tiene que llegar y escuchar a Andrés Velasco que llega y justamente lo critica por el manejo de empleo, por así decirlo, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que no les resulta lo que era la puesta en escena, porque el deseo de Boric era llegar y justamente tener algún nivel de ascendencia sobre sus ministros. Ese era el objeto del lanzamiento del libro Marcel y su presencia ahí, ¿ya? Esa era la foto, ¿ya? Y le sale mal. Pero en el fondo ahí tú te das cuenta que hay un intento de grupos por tratar de alguna manera de arriar a todo ese mundo, juntarlo en algo. Y la misma pelea hegemónica que tenías en el gobierno anterior, efectivamente. Tienes grupos más ligados eventualmente al socialismo democrático que quieren llegar y justamente tomar banderas para llegar y sea con Boric o con otro, eventualmente controlar a esa izquierda, a toda su oposición. Y todos sabemos que no les está resultando porque perdieron el gobierno, es hace muy poco tiempo y al mismo tiempo surgen todas estas denuncias. Pero lo peor que puede ocurrir con estas denuncias es victimizarlos, ¿ya? Lo peor que puede ocurrir con estas acusaciones constitucionales y otros es unirlos. Y ahí es donde está el error estratégico, a mi modo de ver, de este gobierno, por así decirlo. Porque ya a esta altura a nadie le importa eventualmente quién dejó la deuda, quién es el culpable de que no se van a poder cumplir las cifras. Si tú postulas y ganas una elección, sabes la realidad con la cual te va a tocar. Y si después arreglón seguido empiezas a llegar y quejarte de que en realidad efectivamente, no, es que no me di cuenta, que esto es peor que lo que yo pensaba y todo lo demás. Lo siento, señor, usted creyó que tenía control de la situación. Entonces, yo lo que creo que hoy día hay que llegar y hacer es que hay que entender que, olvídate, el tema de las facturas yo las puedo entender, pero el problema radica en que este gobierno tiene un problema de con quién quiere gobernar. ¿Cómo hace mayoría? Y hoy día es muy simple, oye, sí, es muy simple. O lo hace con Parisi o lo hace con sus adversarios. Es tan simple como eso. Y el problema con este gobierno es que no tiene un abanico para hacerlo con sus adversarios, porque no fue capaz en la instalación del gobierno de sumar a los grupos que lo hubieran llegado y hecho una mayoría. O sea, la tesis de la gran coalición fracasó. ¿Te fijas? Entonces, esto es un gobierno de minoría, como lo puedes mirar, entonces va a llegar a acuerdo con sus adversarios puntualmente. Pero en el fondo sus adversarios van a llegar a acuerdo con este gobierno, en tanto no se va a abrazar con Parisi y lo convierten en el próximo presidente de Chile. Si ese es el problema central acá. Si el problema central acá es de que efectivamente Quirós no solamente te lleva a una rebaja tributaria, sino que Quirós te lleva a una forma de gobernar el país que supone devolución a la IVA a los pañales, te supone eventualmente un populismo económico que lo va a desdibujar incluso a los grupos que lo colocaron como ministro de Hacienda. Son esos grupos los que van a llegar y decir, no me sirve Quirós, y lo van a cambiar. Por eso hay una disputa en la moneda entre Quirós y Alvarado, que no es solapada, no es frontal, no se van a insultar, no se van a tratar mal, pero en el fondo Quirós está en este momento con un complejo interno del gobierno que tiene que validarse. No tiene el control sobre el gabinete que tenía al comienzo. Tú tuviste hace un mes atrás a Poduje tirándose contra Quirós y todo el mundo disciplinó a Poduje. Hoy día te puedo asegurar, Poduje se hace el numerito hoy día contra Quirós y no va a tener el nivel de disciplinamiento en el gabinete que tuviste eventualmente hace un mes atrás. Yo lo que te quiero decir es que tenía un problema político, no tenía un problema solamente económico, tenía un problema político. Este gobierno no tiene todavía asentado qué quiere hacer y cuál es la realidad con la cual va a gobernar. Y no, estamos claros, en el ámbito incluso siguen habiendo cambios, desde esa subsecretaría de la mujer, por ejemplo, también entró la señora Rafael, es decir, para el lado que usted mire, hay cosas ahí de aprendices. Es un tema muy raro, muy curioso lo que ha acontecido con estas autoridades. Voy contigo, Ariel Llévenes, porque tengo varios temitas. Mira, a propósito de lo que está señalando, porque van todos ligados, ¿ah? El tema, por ejemplo, de cautela. Cautela, Banco Central, siempre poniendo orden. Felicitaciones, ahí nos está, pone el cable a tierra en el tema económico. Pero hay un detalle. Fíjate que por el otro lado el Congreso está autorizando más endeudamiento. Y aparece un personaje, ya a esta altura me da risa, el ex ministro Marcel, ¿cierto? Que dice,
que la potencial acusación, ¿cierto?, hacia el exministro Grau podría, comillas, esa es la expresión, desalentar a profesionales para el cargo de ministro de Hacienda. Oye, esto es anecdótico casi. Estoy contigo, Ariel. ¿Sabes lo que ocurre? Yo escuchaba y trataba de hacerme todo el escenario. La verdad es que yo sigo pensando que hay un problema de diagnóstico y de nivel de compartir o no compartir el diagnóstico, ¿ya? Yo creo que efectivamente aquí hay un punto donde es compartir la dirección hacia donde hay que ir, ¿ya? Sin embargo, aquí hay un problema yo diría, de angustia o de aceleramiento respecto de las cosas. ¿Por qué? Porque esto se sabía desde hace mucho tiempo, o muchos lo decíamos ya, de que la recuperación económica iba a ser más lenta de lo que se pensaba. Y eso sin conocer los antecedentes que tenemos hoy día y sin saber tampoco que vendría un conflicto internacional que iba a colocar bastantes complicaciones en el plano de la economía internacional, ¿ya? Dicho eso, yo escuchaba delante a don Patricio que decía, vamos en la dirección correcta, y creo que efectivamente la dirección a la que se va es la que técnicamente es correcta en términos de la recuperación económica. El punto es que yo tengo la impresión que no hay mucho tiempo para esperar los resultados de esa dirección. Y por eso es que las cosas se van apurando y se van precipitando tanto, ¿ya? Al nivel de que hay que ir pidiendo entonces cada vez más deuda y cada vez para tratar de acelerar este camino, ¿ya? Eso por una parte. Por otra parte, en esto de compartir este diagnóstico y de la importancia que tiene el crecimiento, yo diría que para los años anteriores en Chile, hace unos cuantos años atrás, no era erróneo que Chile no creciera. De hecho, se planteó que tal vez el crecimiento no era importante. Y por lo tanto, en ese sentido, los resultados en términos de crecimiento económico iban en la línea de lo que también en ese momento se iba planteando. Hoy nos damos cuenta de que el crecimiento sí es importante, ¿ya? De que hay que retomar la senda, pero en su momento las medidas que se tomaban no se pensaba en el crecimiento económico precisamente, se estaba pensando en otras cosas, ¿ya? Y hoy que se habla de retomar el crecimiento, todavía hay quienes esto no lo ven con la urgencia necesaria. Dicho eso, yo tengo la impresión que acá, más que un problema de consensuar ciertas medidas, es que hay una cosa de tiempos. Yo tengo la sensación de que el gobierno, nuestras autoridades actuales, sienten que ya no hay tiempo para hacer esperar a la ciudadanía por resultados, y en esto de las angustias, como digo, de los aceleramientos, demuestra un botón. Es verdad que el precio internacional del petróleo cayó, ¿ya? Y vamos a tener una baja de benzina de alrededor de 100 pesos esta semana, y probablemente de aquí a un mes más esto se pueda extender otros 100 pesos. Pero lo cierto es que la recuperación de los precios también no van a llegar a la magnitud que estaba desde antes que esto ocurriera, y no obstante lo que se está esperando hoy día es, ¿cuándo vuelven los precios de la benzina? Lo que estaba antes, eso no va a ocurrir, no vamos a volver a los precios previos al incremento fuerte que hubo, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo creo que hay que controlar expectativas respecto de eso, porque eso no va a ocurrir. Y en segundo lugar, las caídas de precios o los traspasos a los consumidores tampoco va a ser con la velocidad que se cree,
porque acá una cosa es que se abra el estrecho, una cosa, otra distinta es la recuperación de toda la cadena logística. Dicho eso, entonces, ¿cómo? La gran pregunta es, ¿cómo a la ciudadanía también se le transmite la impronta de que esto va a requerir paciencia también, saber y convicción? Convicción de que se va en una dirección correcta, pero paciencia en términos de ir esperando resultados. Eso. Oye, gracias Ariel. Tengo que volver con Patricio porque traer todo esto, finalmente, el ambiente, el clima político, con la economía, usted lo dijo, a la ciudadanía, Ariel Llévenes, y se lo voy a preguntar a Patricio, también tiene consecuencias en las regiones, en el barrio, en la calle, en las autoridades comunales, en fin, toda esta situación. ¿Cuántos programas hemos dedicado tratando de analizar, convencer, delegaciones que han ido a tocar las puertas al Palacio de la Moneda, a los ministros de Hacienda, de Economía, en fin, respecto a tener más recursos para los gobernadores, para las regiones propiamente tal? Bueno, en algún minuto se habló hasta de 157.000 millones. Hoy estamos todos notificados que va a ser de 114.000 millones. Nótese, 50.000 millones menos. Sin embargo, aparece el gobernador y dice, estamos felices porque hemos rescatado, no es mala cifra en todo caso, 10.000 millones respecto a estas fundaciones, en fin, que estaban por ahí malgastándose. Y hemos logrado rescatar esos fondos que se van a llevar en la región del Biobío y que esperamos, tenemos la palabra del ministro, que las envíe a la región. Bueno, y nos encontramos también, Patricio, y voy inmediatamente contigo, respecto a estas fundaciones, por ejemplo, Bonomía, la misma fundación ENTI, un caso Polisi, que son fundaciones, digamos, ¿cierto?, que menos en el rango, están siendo cuestionadas en el caso de Polisi, que es el caso como se conoce, 250 millones, Bonomía con 300 millones, que se sigue dilatando y dilatando y dilatando, ahora van por el tema tributario, pero resulta que hay un tema de fondo. Hay todavía investigaciones que presuntamente no se han tocado, como por ejemplo algunos recursos respecto a crear un centro astronómico en Concepción en donde prácticamente desaparecieron 1.000 millones. Y de eso, cuando estamos hablando de crisis, cuando nos ocupa el Banco Central, cuando estamos hablando de pedirle plata y tener endeudamiento, esos fondos nadie los cuestiona. Bueno, estoy contigo, Patricio. Son muchos temas, Richard, los que tú tocaste, los que tocó Ariel. A mí me gustaría decir algunas cosas muy breves. Una, Chile tiene convenios comerciales, negocia, importa y exporta con más de 60 economías mundiales. Entre ellas las más importantes, Estados Unidos, Europa y China. Esa es nuestra realidad. Segundo, si bien es cierto, hay un preacuerdo Estados Unidos-Irán que se firma el viernes, pero se dejan 60 días para negociar. ¿Qué se va a negociar? Las cuestiones más urgentes, las cuestiones más que de alguna manera inciden en la economía mundial. Eso queda pendiente para estos 60 días. Ahora, ¿se va a abrir el estrecho de Hormuz? El mismo Trump dijo, sí, nuestra voluntad es esa, pero hay que sacar las minas. Él se refería a esas minas que explotan cuando se tocan en el mar. Entonces, esta es una situación internacional compleja, no está resuelta 100%. Tenemos el tema de Europa con Rusia, un tema no resuelto. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros en esta materia? En esta materia nosotros vemos, y ahí le encuentro razón a Tomás Jocelyn cuando dice un gobierno débil. Por supuesto que es un gobierno débil, con un partido, el Partido Republicano, que no tiene ni las competencias ni las capacidades humanas para poder darle respaldo al gobierno. Obviamente no tiene las capacidades políticas. ¿Y qué hace el presidente Kast? Perdió los primeros meses, está recién retomando la agenda. Pero yo estoy en la línea de Tomás en el sentido de que el gobierno tiene que rearticularse y tiene que, de alguna forma, gobernar con Chile Vamos, realmente, porque es lo que le conviene al país. Chile Vamos es una fuerza política que le ha dado tranquilidad al país. Le ha dado los dos gobiernos del expresidente Piñera, que de alguna manera levantaron la economía de este país.
después de las pérdidas con Bachelet. ¿Y para qué decir del último gobierno? Entonces aquí tenemos que recuperar que el gobierno sea más fuerte. Para eso necesita una reestructuración política. Y ese es el primer tema. Mientras eso no se haga, tenemos que ir resolviendo los temas, tema por tema. Y ojalá el tema de la reconstrucción de la ley esta salga adelante. Y mientras tanto, tenemos que resolver los otros temas también. Porque Tomás Jocelyn, a mí realmente me molesta el tema, ¿qué pasó con esos cientos de niños haitianos? Tenemos derecho a saberlo, ¿qué pasó? Están usando el país como una red una red que ocurre en estas cosas porque no sabemos, aquí podemos tener sospechas del más alto nivel. Así que yo quiero que eso se resuelva, el tema de estos niños haitianos, como todos los chilenos, queremos que se resuelva porque hay una responsabilidad internacional. También queremos que se resuelva de una vez por todas el tema de la permisología, y vuelvo a tocar este tema que aunque ha habido avances, porque se han destrabado más de 20.000 millones de dólares para inversiones, se han destrabado, reconozcámoslo esto. El gobierno ha logrado destrabar alrededor de 7.000 millones de dólares que estaban ahí, se destrabaron con el acuerdo de los ministros, y además se destrabaron la inversión de más de 12.000 millones de dólares, especialmente en la minería, pero también en otros campos. Eso hay que reconocerlo y hay que dejar que cuaje, como cuando se hace queso en los campos, hay que dejar que cuaje la lechada para que salga queso. Entonces hay que darle tiempo también al gobierno, hay que darle tiempo, Juan Antonio, hay que darle tiempo, Tomás, para que esto pueda salir adelante. Así que un poco de virtudes teologales, pues, fe, esperanza y caridad, también para el país, para poder salir adelante. Tengo que hacer una pausa muy breve. Rápidamente voy con Tomás, después con Ariel, Juan Antonio, en este pensamiento propio en vivo, sin pauta previa, en la señal 23, canal 8 de BTR. Siempre me acompaña a esta hora el equipo completo del doctor Franco Innocenti, Milton Inostroza y el doctor Oscar Lynch, que se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo, 375 en Concepción. Más de 101 años la experiencia sumada de los tres para justamente ponerse a su disposición. Me acompaña Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. Cuando baja la temperatura, lo más importante es tener un calefactor de buena calidad, económico también, eficiente. Y están en los calefactores PAPS. Toda la información está en www.paps.cl y están además en la nueva Casa Matriz, en Ongolmo 23 en Concepción. Necesita un examen a su corazón, un electrocardiograma, un holter de presión, un ecocardiograma, un test de esfuerzo, que sea ahora con la última tecnología llegada a Concepción de Cardiogres. Toda la información www.cardiogresSPA.cl. Están en calle San Martín 1459, frente al Hospital Regional de Concepción. Seguimos. Tomás, estoy contigo. Y quiero detenerme en un segundo, independiente de lo que tú quieras agregar políticamente, en fin, pero escuchaba también a este viejo lobo de mar que es Vitar y que me llamó la atención su posición el otro día, por eso lo he citado 2 veces hoy día, cuando dijo, por ejemplo, el tema que nos tiene a todos sorprendidos de la manera, el estilo que se llevó y se está llevando este modo de la cobranza del CAE. Bueno, dijo lo siguiente. Fíjate que esto que se hizo en la época de ¿cierto? Ministerio de Educación, Gobierno de Lagos, en fin, la política educacional y de cobro, nótese, y de cobro, y de sistema de financiamiento, han pasado 20 años, dijo. Y en 20 años nadie ha hecho nada justamente para modernizar este sistema, ¿ya? Pero yo agrego otro dato. Fíjate que la reforma procesal penal que partió el año 2020, ya hoy día se van a cumplir 26 años y ya no está dando el ancho. Ese es el tema. Y claro, si sumo lo que dijo Vitar, viejo lobo de mar, un sabio en política, en 20 años en materia de política de cobro educacional no se hizo nada. Y en este otro tema han pasado 26 años y creo que llegó el momento de que el Estado de Chile, el mundo político, meta las manos en la reforma procesal penal. En fin, estoy contigo, te escucho, Tomás.
A mí me tiras la pelota para afuera, porque hablar de Sergio Vitaro eventualmente es hablar de la persona que creó el problema, más que la persona que puede diseñar la solución. Entonces no estaríamos en este foro si no hubiera sido por Sergio eventualmente. Pero yo disfruto a Patricio. Si yo disfruto a Patricio porque Patricio a mí lo que me encanta de Patricio es que demuestra su juventud como un titán del ring, eventualmente. Como esos personajes que adelante de la Casa Blanca estuvieron haciendo piruetas hace pocos días atrás, por así decirlo. Y la verdad de las cosas que las piruetas que en este caso efectivamente, Patricio, me las quiero comprar, ¿ya? ¿Cuál fue el diseño del 2018-19 con Sebastián Piñera? El tener no una alternancia, en el fondo una alternancia, pero en el fondo un acuerdo político de gobiernos de minoría, que en el fondo sus adversarios llegaban a acuerdos desde el Congreso. Ese era un parlamentarismo de facto que propuso en algún momento Jaime Quintana. Y lo que está proponiendo Patricio es lo mismo actualmente en este momento. Es decir, que Chile Vamos se tome el gobierno y que el resto de los adversarios, más que nada efectivamente la izquierda moderada del país, por así decirlo, eventualmente lo deje gobernar, ¿ah?, desde el Congreso, por así decirlo, le dé los votos que los que efectivamente pidan para temas que tengan que ver con rebajas tributarias, reactivar el país, el diagnóstico que quieren vender. Bueno, yo quiero explicar que ese diseño no funcionó en 2019 y no va a funcionar ahora, ¿ya? Por algo Toá perdió, por algo Matei perdió, ¿ya? O sea, entendamos el punto. Aquí lo que hay que hacer, si es que, mira, lo voy a decir de otro modo, Chile Vamos no tiene hegemonía en este gobierno, no porque efectivamente no sea un grupo con el cual haya que entenderse o no, sino que porque están divididos internamente, ¿no? No es el grupo que está escribiendo Patricio. Si Paolo Longueira no hubiera tenido eventualmente Soki Micha, eventualmente hubiera sido ministro del Interior. Y si es que no hubiera tenido una división adentro de la UDI, en este momento Guillermo Ramírez lo está polemizando que un hombre macaya, por así decirlo, la verdad la cosa sería presidente de la UDI. Yo lo que te quiero llegar y decir, y además Renovación Nacional es una montonera eventualmente, porque efectivamente finalmente es una especie de federación ininteligible, ¿ah? Desde Borde a Carlos Larraín, tú comprenderás que esa cosa efectivamente, ni el Concilio de Trento se entendió, te voy a decir efectivamente. Entonces yo lo que te quiero llegar a explicar en buenas cuentas, de que el acomodo de grupo y el diseño que te ofrece no te permite gobernar. Este es un gobierno que si es que hiciera las cosas bien y no tiene la disposición de gente, va a tener que demostrar y asumir de que va a gobernar en un estado de malestar crónico. Y eso significa invitar al país a otra disposición. Y, como te dije en programas reiterativos anteriores, se fabrica el Diego Portales, el Mario Draghi, se fabrica eventualmente el Alfredo Rubalcaba, se fabrica el Jaime Guzmán. Y la verdad, las cosas que necesita, cuando digo Jaime Guzmán, necesita una persona que crea en el proyecto. No en con quién se entiende para tal proyecto, para llegar y justamente sacar los votos que le faltan. No, estamos fritos, porque eso significa la Pamela Giles, eso significa Parisi, eso significa eventualmente pelear eventualmente con una cantidad de díscolos que tampoco tienen poder sobre sus grupos. Aunque tengan muchos diputados, tengan suficientes para darte la mayoría, no te va a permitir gobernar. Y te va a llevar una cacofonía que vamos a terminar todos mal dispuestos y con acusaciones constitucionales y tratando de endosar culpa. Ese es mi problema. Entonces, ¿tú qué deberías hacer? Voy a decir una cosa que a mí me gusta jugar el juego que a Patricio le gusta jugar. Lamentablemente debiste haber tenido un gallo como yo en la presidencia, lamentablemente, porque eso no ocurrió. Ya es un no factual, es un contrafactual, ¿te fijas o no? Pero tú, si me preguntas a mí, eventualmente, yo creo que el problema está en el presidente. Este es un problema que nos va a acompañar durante los 4 años, me guste o no me guste, por así decirlo. Porque la verdad, las cosas es que el presidente tampoco confía completamente en los grupos que Patricio quiere que lo capturen. Es lo mismo que pasaba Boric con la democracia cristiana y con Marcel y con los socialistas democráticos. O sea, Kast no es una persona que le va a entregar a Ignacio Briones el Ministerio de Hacienda. ¿Me entendí ese punto, no? Lo que estoy diciendo, tampoco se lo va a entregar a Sebastián Edwards. ¿Ya? No se lo va a entregar, aunque Quirós caiga. Entonces yo lo que te quiero llegar y decir que en este momento tú tenías un problema que Quirós está cayendo y necesita efectivamente el gobierno un conductor económico. Para eso necesita un diagnóstico, necesita una persona que tenga credibilidad de dar efectivamente proyección. Y si es que el gobierno en este momento está reconociendo que no tiene las metas de crecimiento que las va a poder cumplir, que tampoco va a poder llegar y cumplir su meta de consolidación fiscal, si es que hace eso, déjame terminar, si hace eso, por lo menos concede que también tiene que llegar y discutir eventualmente sus rebajas tributarias. Porque hoy día los grupos que están detrás de Quirós y que están en la moneda actualmente conceden que tiene que ser compensada, pero tú sabes lo que propuso Leonardo Suárez, efectivamente hace 2 días atrás o hace unos días atrás actualmente, que en el fondo la única manera de compensar la rebaja tributaria es con cargo al IVA.
Anda a pedir votos para subir el IVA cuando estás devolviéndole el IVA a los pañales eventualmente o a los medicamentos. Entonces yo lo que te quiero llegar y decir que este gobierno eventualmente por donde va no va a resolverse. Primero, por una razón muy simple, porque el diseño del 2019 solo se pudo hacer con Sebastián Piñera. Y te digo algo, está muerto. Y Kast no es Piñera. ¿Me entendiste eso? Entonces, yo lo que quiero llegar y decir es que no es culpa mía, Patricio, de que Chile Vamos no se toma este gobierno. No es culpa, no me retes a mí que Chile tiene que tener el gobierno de Chile Vamos. No depende de mí y no depende de la gente que está viendo este programa tampoco. Tu gente, Chile Vamos, no tiene control de este gobierno porque en realidad lo hicieron mal. Están tan desprestigiados respecto de Piñera como lo tuvo Marcel Grau respecto a Boric. No se date cuenta ese pequeño problema. Tengo que ir, Tomás, gracias. Inmediatamente voy con Juan Antonio Señor. Bueno, te dejo esto. Tú tienes una opinión absolutamente formada respecto a lo que está seguramente comentando Tomás. Pero independiente de eso, me van quedando 6-7 minutos de programa, 6 creo yo. Endeudamiento, Juan Antonio Señor. Fíjate, y regálame un segundo, Juan Antonio, muy breve. Fíjate que el presidente recién, a propósito de lo que señala Tomás, acaba de, digamos, colaborar, de dar algunas directrices para, digamos, tener o retener más bien a 20.000 personas en las cárceles. 20.000, ¿ya? Y claro, ¿cuál es el resumen de la frase o de la acción de hoy día? Estamos ordenando la casa. Uf, ¿a qué costo? Pero bueno, Juan Antonio, te escucho. Hay que activar el micrófono, por favor. Ahí sí. La verdad es que, bueno, después de haber escuchado a Tomás con este discurso bastante apocalíptico, yo me estoy yendo, ¿no es cierto? Cerrando la puerta por fuera, ¿ya? La verdad es que hay que, no sé, el gobierno tiene que buscar la fórmula, ¿ya? Tiene que haber una fórmula. Yo sé que es muy complejo, tremendamente complejo porque tiene ruidos internos y también tiene una oposición que dispara para todos lados, no quiere cooperar en nada. Todos los errores los infla, ¿ya? No reconoce nada. Ahora andan preocupados que la zanja la perforó porque hicieron un relleno, un puente, y ese es el tema, pero no cuenta cuánto impidió la franja que entrara. ¿Te das cuenta? Entonces, es una mezquindad tremenda, ¿ya? Ahora, yo la verdad que no quisiera estar en los zapatos del presidente porque se está tornando bastante difícil gobernar, porque además, ¿ya? Y en esto concuerdo con Tomás, tiene mucho ruido interno. Mucho ruido interno. La verdad es que los libertarios, el Partido Republicano, disparan para todos lados. No hay un sentido de apoyo de coalición, porque por un lado apoyan, pero por otro lado le tiran el suéter para abajo. Entonces, es complejo, ¿ya? Ahora, con respecto a lo anterior, yo vuelvo a insistir, ¿ya? Yo sé que cuando un gobierno asume, se hace cargo de todos los problemas que hay. Y eso se da por sentado. El problema es que se tuvo que enterar de problemas que no había, que no estaban, que estaban escondidos. Y eso es grave y está bien que lo sincere. Tiene que sincerar y de aquí partimos. Por eso me parece interesante ya lo que se ha hecho, decir, mire, no vamos a crecer a tanto porque vamos a partir de un punto más abajo. No vamos a lograr esto porque partimos de un punto más abajo que no estábamos considerando. Eso hay que sincerarlo. Los mercados necesitan que se sinceren esas cosas. ¿Ya? No se pueden empezar a esconder cosas que empiezan a salir por las rendijas. ¿Ya? Es preferible que se sepan. Sé que es muy difícil. La tiene difícil el gobierno. La tiene difícil porque, si es cierto, perdió 90 días. Magnificados por una izquierda que nunca ha sido, mire, la palabra que voy a usar, izquierda rabiosa. Rabiosa. Y lo peor de todo es que hay una cantidad de gente de la izquierda que sale a dictar recetas de lo que ellos no fueron capaces de hacer. De las embarradas que dejaron.
Yo a Marcel dictando cátedra, perdóneme, yo le tenía un gran respeto a Marcel cuando era presidente del Banco Central. Pero hoy día él no está en condiciones, deben pasar unos cuantos años para que él dicte recetas. Porque él lo hizo muy mal. Puede ser presionado por las circunstancias, pero no tuvo el valor de decir, no señor, esto no se puede hacer. Y renuncio. ¿Ya? Vino a renunciar cuando le convino. Entonces, yo creo que va en la dirección correcta, las medidas que se han tomado van en la dirección correcta. El tema es cómo logramos que la población tenga una capacidad que alguien dijo, paciencia, para que estas medidas empiecen a dar frutos. Y ese es un gran problema. Me pusiste la palabra paciencia para entregarle un minuto, Ariel, a su comentario final y para ya despedir este programa el día de hoy prácticamente, aunque tengo que ir con Patricio medio minuto y medio para Tomás también. Pero lo siguiente, Ariel, cada vez que pasan estos temas de economía, de recursos, me recuerdo de esas preocupaciones suyas de Alto Biobío, de que la gente de Isla Mocha tiene que seguir esperando tener energía eléctrica, tener gas, de esa gente de, por ejemplo, Leu, en fin, que con toda esta situación dramática económica van a tener que seguir esperando. Y pasarán los años y pasarán los años. Estoy contigo, Ariel Llévenes. Y van a seguir pasando, yo diría ya en las regiones en general. Yo hace ya un tiempo que vengo diciendo que ya para nuestra región, por ejemplo, del Biobío, plantearse proyectos nuevos viene a ser un poco descabellado porque lo importante es cómo colocamos al día todo lo que está atrasado, ¿ya? Y después de eso empezar a pensar en proyectos nuevos. Por lo tanto, yo insisto, y muy de acuerdo con lo que plantea don Juan Antonio, paciencia, ¿ya? Esto va a tomar mucho más tiempo ya de lo que las expectativas señalaban, y también se va a requerir de mucha convicción, ¿ya? A mí sí lo que me preocupa es que hay un tema innegable que era la necesidad de ajustar las cuentas fiscales, y a poco andar ya nos damos cuenta que no se van a ajustar cuentas fiscales y más bien se va a tener que seguir accediendo a endeudamiento, ¿ya? Por lo tanto, también con las medidas que se tomen, convicción y paciencia en esperar los resultados que correspondan. Convicción también en la gente que administra, entiendo, Tomás, el Estado. Ahí hay un tema no menor y te ofrezco 45 segundos para ti y después cierro con Patricio, Tomás. Yo lo único que quiero es que también este gobierno va a fallar en las cifras de empleo. Porque en realidad, si tú escuchas a David Bravo, lo que necesita el gobierno dar son subsidios para la contratación, y hay una discusión de cuáles son los subsidios que efectivamente pueden tener mejor impacto u otro. Pero olvídate de llegar y despedir a 100.000 funcionarios públicos, por lo menos mientras no resuelva el tema. O sea, ese es el pequeño problema que tú tienes. Yo no creo que solamente son crecimiento, no solamente endeudamiento, consolidación fiscal, es también empleo, inversión, y te voy a decir otro, ¿a dónde va a fallar este gobierno? En seguridad. Entonces, la verdad de las cosas que en general, o sea, no me vengan, ayer yo estuve en un programa en donde un tipo llegó y dijo que en realidad la zanja había sido exitosa porque demostró de que tuvo que hacerse un puente para llegar y pasar por ahí. Así que por ende, en todo el resto de la zanja está funcionando y cachiglupi. Yo quedé helado. Cuando te empieza con ese cinismo a argumentarte una lógica, cuando las cifras de migración irregular bajaron en los últimos 8 meses. Bajaron. Así que por ende venir efectivamente a decir que la zanja fue la solución es también otra cuchufleta. Yo veo un gobierno dedicado a las cuchufletas. Y mientras siga así, le va a ir mal. Necesita llegar y colgarse por arriba. Despertar a otro tipo de sinceramiento, hacerlo con otro tipo de talento político, y eso a mí lo echo de menos. Dame 10 segundos, Tomás. Tienes el programa esta noche. Aprovecha de invitar a todos nuestros telespectadores para que te sigan esta noche en tu transmisión. Sí, muchas gracias, y además efectivamente yo estoy tratando efectivamente de armar efectivamente otras instancias, pero el programa hoy día en la noche, eventualmente como todos los miércoles con Andrés Jadel, lo hacemos siempre, y
Y la verdad, las cosas que esa es como la beta que voy a hacer en este tiempo, eventualmente, dedicarme a ser una especie de comunicador tratando de hacer sentido a esto. Y creo que de alguna manera lo hago distinto al resto de la plaza, por así decirlo. Así que supongo que llenaré algún vacío. O sea, veremos si es que eso tiene demanda, por así decirlo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Oye, Patricio, estoy contigo para cerrar el programa el día de hoy, gracias a la benevolencia de mi director. Oh, oye, no, gracias a ti y a los panelistas. Me gustaría decir que lo que esperamos del gobierno del presidente Kast es que haga correctamente las cosas correctas. Las cosas correctas son los objetivos de país y en esa línea me coloco yo. Y quiero recordarte un solo segundo, Richard, que la ley de mejoramiento previsional, que yo le reconozco a Boris fue un gran aporte para el país, la sacó con el apoyo del senador Rodrigo Galilea, presidente de RN y miembro de la Comisión de Trabajo. Y logramos ver hoy día en Chile, la persona que menos condiciones tiene, parte con 250.000 y va a llegar a 300.000 pesos de pensión. Va a poder vivir, no se va a morir de hambre, va a poder tener un techo a partir de esto. Esto es obra de personas que pensaron en Chile. Y cuando yo digo que el presidente haga correctamente las cosas correctas, es un liderazgo que hoy día requiere el país para salir de esta coyuntura internacional que nos ha dejado estas guerras que lanzó Trump y la otra de Putin, y también para salir del marasmo en que nos dejó el gobierno de Boris. Estamos ordenando la casa. Yo no soy miembro del gobierno, pero me reconozco como chileno, reconozco que se están ordenando las cosas y que vamos en la dirección correcta. Así que chilenos, tengamos esperanza y que las cosas se van a arreglar. Gracias. Gracias, Patricio. Gracias, Juan Antonio. Gracias, Tomás. Gracias, Ariel. Muchas gracias por haber hecho este pensamiento propio, que por supuesto se retransmite también en diferentes horarios a través de la señal 23 y como dijo Patricio, también lo pueden ver a través de YouTube. Nos vamos rápidamente en nombre de Tomotriz Pochar, Las Hortensias 3604, Villa San Martín en Talcahuano. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Cuando necesite un examen cardiológico, que sea en Cardiogres. Un electrocardiograma, un holter de presión arterial, un holter de arritmia, un ecocardiograma, un test de esfuerzo, y la agrego con equipos de última generación, lo más avanzado, entrega en pocos minutos, en pocas horas, en calle San Martín, 1459, frente al Hospital Regional de Concepción. Los calefactores PAPS vienen con Wi-Fi, vienen con un sistema también de pantalla digital, con sistema ionizado y un sistema de purificador. Bueno, lo encuentran en www.paps.cl. Además, están en su nueva casa matriz en Ongolmo 23 en Concepción. Mañana lo dedicamos a hablar de salud en este pensamiento propio. Que estén bien. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao a todos. Chao, 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 chao. Los quiero. Un abrazo. Adiós, adiós, Tomás. Chao, chao, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Juan Antonio. Adiós.